el compañero José Heit. Buen día, José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Un saludo para vos, para Iván, para todos los compañeros allí y a todos los oyentes y televidentes a través de ABC TV. Estamos ya en la oficina del doctor Rodrigo Yodice, abogado de la ABC Color, y también está representando a Leticia Medina, en este caso por la denuncia que tiene, que ha presentado la senadora Yaminal. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, estamos para ABC TV y ABC Cardinal. Sí, muy buen día. Efectivamente, el día de ayer hemos tomado conocimiento a través de las redes en rigor, porque hasta ahora no existe una notificación formal de una presunta denuncia formulada por una senadora de la Nación que se llama Norma Aquino, pero aparentemente el alter ego de la misma es Yaminal, ¿verdad? Y bueno, hoy hemos acudido al juzgado de paz a los efectos de interiorizarnos un poco del contenido de la denuncia. Ya tenemos conocimiento más concreto de los términos de la misma y hemos de ejercer las acciones pertinentes a los efectos de evitar de que postulados democráticos fundamentales que hacen a la libertad de expresión estén siendo bastardeados, distorsionados o de alguna u otra manera menoscabados con motivo de este tipo de acciones que lo único que hacen es, en primer lugar, distorsionar efectivamente los fines y motivos por los cuales fue sancionada la ley 5777/2016 de protección integral de la mujer, y también evitar que se produzca un trastocamiento de esta garantía fundamental, ¿verdad? Que yo creo que a través de este tipo de acciones lo único que se genera es una censura de naturaleza directa. Yo no veo acá ninguna censura indirecta, al contrario. Yo creo de que desde el momento en que una senadora de la Nación, una persona pública que por decisión propia se ha expuesto al escrutinio, control y crítica pública, incluso aquellas de naturaleza irritante o urticante, pretende de alguna manera a través de acciones legales, firmando un escrito de causa propia, con su sello de senadora de la Nación, entiendo yo de que constituye un grave ataque primeramente al principio de independencia de los poderes, porque acá la magistrada lo que recibe no es sencillamente el pedido de supuesta protección de una mujer hipotéticamente violentada, sino de una autoridad que deja plasmado que lo es, y que finalmente de alguna u otra manera lo que plantea es una presunta violencia que en rigor no existe, porque la sátira política es justamente uno de los estándares más protegidos por la libertad de expresión, y en definitiva aquí de lo que se trata es de eso, ¿verdad? Entonces vamos a estar analizando bien y vamos a esperar un poco a ver qué es lo que la magistrada hace, ¿verdad? Tomando en consideración de que conforme a las normas de procedimiento la misma tendría que tener por recibida la causa y verificar si admite o no las medidas de protección que ha solicitado la señora Norma Aquino o la senadora Yaminal, ¿verdad? Doctor, ¿qué detalles podemos saber sobre esa denuncia, sobre esas medidas solicitadas también por la senadora? Bueno, en primer lugar, yo vuelvo otra vez a destacar, a mí me llama poderosamente la atención, y lo voy a analizar muy detenidamente, de que se presenta como Norma Aquino, pero sin embargo he visto que hay un sello que dice Yaminal, senadora de la Nación, o sea, en causa propia. Ella no se presenta como un ciudadano común, sino justamente con la prevalencia que supone el ejercicio del cargo ante un órgano jurisdiccional que forma parte de uno de los poderes del Estado. O sea, me da nomás la impresión de que en rigor ese sello, ese hecho objetivo de presentarse como autoridad constituye de por sí mismo un elemento que supone acaso una injerencia o desviación del poder político que ella tiene como senadora de la Nación. Ese es el primer aspecto que me llamó muchísimo la atención, que espero que no incida en la decisión de la magistrada y muy por el contrario que actúe con rectitud y en respeto de garantías fundamentales que competen a toda la ciudadanía, porque la libertad de expresión es una de las reivindicaciones fundamentales que hemos tenido a partir de la Constitución Nacional de 1992 y creo que es una de las libertades que más nos permite justamente el debate público, el pluralismo democrático y formarnos de una opinión que coadyuva a que la sociedad pueda convivir de alguna u otra manera sabiendo perfectamente qué, cómo y en qué circunstancias están involucrados, especialmente los hombres públicos y en este caso las figuras públicas, ¿verdad? Eso es lo primero que me llamó la atención. Y después está el tema del pedido de medida de protección total y absolutamente impropio, inadecuado, improponible a mi modo de ver, porque lo que básicamente la peticionante plantea es de que se suprima la publicación. Eso constituye directamente una afectación directa al artículo 29 de la Constitución Nacional, es una censura.
Y también visto que solicita un pedido de disculpas. ¿Disculpas de qué? ¿Disculpas de qué? Honestamente hablando, yo no le vuelvo a reiterar. Justamente la sátira política constituye en cualquier texto, cualquier manual básico, uno de los elementos que permiten no formular precisamente un hecho, sino una opinión respecto a una situación. Entonces, si vamos a empezar con acciones judiciales a censurar a aquellos comunicadores que de alguna u otra manera hacen saber una postura de determinados hechos que interesan a la sociedad, pues entonces vamos mal, vamos ya camino a una especie de totalitarismo, lo cual es absolutamente inaceptable, ¿verdad? Esto podría sentar un mal precedente también, doctor. Es que yo creo que esta ley 5.777 y en particular las normas de procedimiento por las cuales se rigen ellas están siendo desdibujados. En otros casos ya hemos visto casos explícitos de censura. Entonces sí, creo que pasaría a formar uno más de los casos negativos que de alguna u otra manera se objetivarían como un retroceso a esta débil democracia en donde las instituciones cada vez se debilitan aún más. Espero que el Poder Judicial no se va tan retirada en este caso y muy por el contrario genere un pronunciamiento jurisdiccional en defensa de la Constitución Nacional, en defensa de derechos que nos competen a todos y en todo caso que se apliquen los postulados constitucionales en relación a noticias o algún tipo de opinión que pudiera afectar la imagen, el honor. Para eso la ley establece otro tipo de responsabilidades ulteriores, más no la censura directa como se está planteando en este caso, ¿verdad? Para aclarar nada más, doctor, la denuncia es a través de la ley contra toda violencia de la mujer. Sí, el fundamento normativo ella habla de violencia contra la mujer, es decir, el presupuesto, en este caso una violencia telemática, específicamente por un video donde aparentemente se utiliza un audio relacionado a lo que ella manifestó respecto a la ex senadora Katia González. Y en donde aparece una periodista haciendo una especie de meme. En sí mismo ese hecho no genera ningún tipo de violencia, al contrario, tiene un contenido hasta si se quiere hilarante, jocoso, pero violencia como tal bajo ningún punto de vista, y mucho menos afectación a la dignidad. Y en todo caso, hasta me parece contradictorio, porque en rigor, si uno mira un poco los antecedentes de esta parlamentaria, ella es la que permanentemente en una ambigüedad en cuanto a su fisonomía se ha presentado ante el electorado, ¿verdad? Entonces realmente me parece contradictorio. Doctor, ahora, ¿cómo va a continuar el proceso? ¿Cuáles son los siguientes pasos que debe tomar el juzgado también? Y bueno, ahora en realidad estamos esperando a ver qué decisión adopta la magistrada, ¿verdad? La magistrada puede hacer lugar a las medidas de protección, puede no hacer lugar a las medidas de protección, es decir, sustanciar el procedimiento establecido en la ley 1600 para este tipo de casos, convocar a la misma, producir las pruebas, darnos la oportunidad de contestar el traslado de los términos de la denuncia, que nosotros también produzcamos nuestras pruebas y a renglón seguido dictar una resolución en el sentido de hacer o no lugar a las medidas de protección que ella está requiriendo. Ella puede hacerlo ahora como medida cautelar o al término de la sustanciación del procedimiento ya como los términos de una decisión. Sea cual sea la decisión, ese tipo de determinaciones son recurribles por las partes que se sientan afectadas o para quienes genera algún tipo de agravio. ¿Cuánto tiempo podría llevar esto, doctor, según su experiencia? No, este tipo de procedimientos son rápidos. Lo más probable es que esta audiencia, es que convoca una audiencia, lo va a hacer, si no esta semana, la otra, ¿verdad? Y a renglón seguido el procedimiento es extremadamente breve, o sea, no se trata de un juicio ordinario y yo calculo que en 10, 15 días esto ya tiene que estar resuelto, ¿verdad? Pablo, Iván, no sé si tiene alguna consulta también para el doctor. Sí, un saludo al doctor. Yo dice, la pregunta que yo tengo para el doctor, bueno, son muchas en realidad, pero una de ellas específicamente el caso procesal. La jueza se había inhibido por antecedente de violencia del abogado de la actual legisladora. Entonces, ¿quién atendería el caso? Actualmente, sí, muy buen día. Actualmente la juez interviniente es la doctora Natalia Garcete, es la juez de paz de la Catedral del segundo turno y efectivamente la juez que había salido sorteada, la doctora Analía Carmen Civils, se había inhibido por una causal de resentimiento o odio o enemistad con el colega de apellido Martínez, porque aparentemente cuando la misma era funcionaria tuvo un altercado con el mismo que afectó o que va a afectar la ecuanimidad de ella, por eso es que se apartó de la causa. Ahora, doctor, este es un caso, como estaba diciendo usted, si esto prospera, vamos camino al totalitarismo, porque recordemos que
Si esto prospera, se vienen cosas mucho más graves. Por eso es que nosotros estábamos comentando aquí y ayer tuvimos una conversación con Mabel Reinfeldt y decía ella, esto es un tema terriblemente anecdótico. Acá van por la ley de prensa que restrinjan cualquier tipo de actividades que de alguna manera busque y genere crítica hacia sectores de poder, específicamente los legisladores. Estoy totalmente de acuerdo y por eso hablé claramente de esto no es una rémora, sino creo yo que es una pretendida actualización de lo que hemos vivido en épocas pasadas. Estamos hablando no de los prolegómenos, sino estamos hablando ya de la ejecución, por lo visto, de una determinación de ingresar en la negación absoluta del Estado de Derecho, de la afectación de postulados democráticos y de buscar a través del acallamiento a la prensa, a través de la afectación directa a la garantía fundamental que supone la libertad de expresión, afectar a través de la distorsión y el bastardeo de la aplicación de estas normativas de dudosa constitucionalidad. Más que dudosa constitucionalidad, diría yo, normativas que verdaderamente afectan estas garantías constitucionales. Son inconstitucionales. Este tipo de normativas bajo ningún punto de vista podrían ser aplicadas. Y de hecho, se le podrá dar el rótulo que quiera de protección a la mujer y todo esto, pero si se llega a dictar el día de hoy una medida cautelar que suponga la supresión de la expresión del pensamiento y la libertad de expresión de la periodista, claramente sería una censura, lo cual es intolerable para la República del Paraguay, signataria de varios tratados y convenios internacionales, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, que claramente en su artículo 13 estipula como uno de los principios fundamentales el de la libertad de expresión sin censura de ningún tipo. Así mismo es, doctor. Muchas gracias por el tiempo. Vamos a estar atentos a lo que decida el juzgado con relación a este tema. Que tenga un buen día. Vamos a estar en contacto permanente y ojalá que esto no triunfe y que se imponga aquí la Constitución Nacional y el Pacto de San José, como lo estás mencionando.